Hola chicos, en un nuevo video por Españita. Hoy estamos en la estación de autobuses sur de Madrid. Y es que hoy se viene un nuevo videazo porque vamos a ver cómo se viaja en bus por España. Ya hemos visto anteriormente cómo se viajaba a través de tren cuando estuvimos en Ávila hasta Salamanca, que era media distancia. Y en esta ocasión vamos a hacerlo desde la estación sur de Madrid. Estoy un poquito, no sé si se me nota la voz, pero ando un poquito mal. Y bueno, el bus sale a las 12:30, vamos a viajar con Alsa. Para los que no saben, es una de las tantas compañías que hay aquí en España para viajar por España, como Monbus, Flixbus, lo que sea. Vamos hoy a ir al sur de España. Anteriormente ya estuve, mírenme que ando ya sudadito ya por lo cansado que ando, pero bueno. Y bueno chicos, mientras esperamos al bus, estamos aquí de lo más tranquilo porque es que no he venido solo, he venido con un amigo. Vamos a esperar aquí. Tenemos aquí la maleta y ahí está mi pana. Bueno, voy a viajar con un amigo porque obviamente no hubiera sido posible viajarme yo solo, porque a ver, el viaje es súper largo y es caro, para donde vamos a ir es carísimo. Estamos esperando el bus, que es a las 12:30. Les voy a mostrar, a ver, no he puesto a cargar las baterías, muy mal de mi parte, pero bueno, siempre que voy viajando así, llevo un cargador portátil, el móvil y muchos cables, ¿sabes? Para pasar los datos de la cámara a la lacto y así sucesivamente. Miren, les voy a mostrar que estoy cargando las baterías con el cargador portátil. Miren chicos, ahí estamos cargando cargador portátil y las baterías, porque resulta que se me olvidó ponerlas a cargar ayer porque pensé que ya estaban cargadas, pero no. Y entonces tampoco ayer puse a cargar las baterías, no puse a cargar nada, no tengo las luces, solo poner una luz aquí en la cámara y no tengo nadita. Pues bueno, a ver, mientras esperamos aquí, por cierto, también en los viajes suelo llevar comidita, llevo un pancito, queso y jamón y tal y de todo. Esta estación de autobuses es gigante. La parte de arriba es como una zona comercial y luego la parte de abajo es donde están los buses, que ahorita lo vamos a ver. Nosotros haremos escala en Murcia. No les quería decir el destino, pero se los voy a tener que decir. Vamos a ir a Benidorm. Chévere. Entonces, vamos a hacer escala en Murcia y luego en Murcia esperaremos 2 horas allí y en Murcia vamos a coger un bus hasta Alicante. En Alicante vamos a caminar un poquito por el centro y tal y luego vamos a ir a Benidorm, que vamos a ir en tranvía, por eso les voy a mostrar cómo es viajar en bus en España. Esperemos que todo vaya bien, que todo salga chévere. El viaje será un poquito largo, eso sí, cansado. Y bueno, ahora les muestro aquí el área de arriba de la estación de autobuses sur, que tiene zonas de ocio, comida. Todas las estaciones de autobuses, por más loco que parezca, no hay lugares para cargar los teléfonos ni nada de eso. No sé por qué. Seguramente para que no te robes la energía del lugar o cargues el móvil robándote la energía del sitio sin pagar. Y obviamente aquí en España, estamos en España, todo se paga, las multas, todo. Y lo que se toca hacer a veces es ir al McDonald's o ir al Burger King para cargar el móvil cuando viajas así solo. Y luego también tenemos que hay muchos lugares así dispensadores donde puedes cargar el móvil, ya se los voy a mostrar. Y luego tenemos lugares, máquinas expendedoras, que ya se las voy a mostrar, donde puedes comprar tus cargadores para cargar el móvil. Estas son las máquinas que yo les estaba diciendo ahora, que venden los cargadores portátiles. Y miren, ahí está el precio, 35 pavos un cargador portátil. También venden cables, esto y todo. Chicos, esta estación de autobuses es como si fuera un aeropuerto. También tenemos una pantallita inteligente en la cual podemos buscar nuestro autobús. Por ejemplo, aquí está, los autobuses. En mi caso, a ver, nosotros vamos a Murcia, pero como el bus no se va a quedar en Murcia, tiene otro destino elegido. Pero igualmente en el teléfono móvil podemos mirar qué darse en abastar el bus. En esa pantallita de aquí se supone que aparece nuestro bus. Ven, ahí aparecen las salidas, también aparecen las llegadas. Entonces aquí no tenemos pérdida de nada porque todo aparece en la pantallita y siempre hay que estar pendiente del teléfono que aparezca aquí. Y otra cosa les muestro, a ver, el billete de bus viene siendo este. Obviamente le voy a quitar las cositas, pero viene siendo ese, que viene con un código QR. Te escanean el código QR y pasas al bus. Bueno, nada chicos, entonces entramos aquí
Y se supone que tenemos que buscar la base bajo 44. A ver, 44, 44, tenemos los buses aquí, este de aquí arriba. Chicos, ahí se guardan las maletas de los más chilos, ¿vieron? Mira. ¡Upa! Aquí está el bus. Y nos subimos ahora, presentamos el ticket y ya está. Aquí estamos, Bruce, esperando el bus. ¿No habéis ido al baño? Para irnos a Murcia. Luego presentamos este que está aquí y ya estaría. Me da igual si lo ven o no, porque ya no lo podrán usar, porque ya lo voy a usar yo. Una bacanería. Ya es la segunda vez que viajo por aquí, por esta estación de autobuses. Uy, bro, este es de los buses más incómodos que hay. De todos los buses en los que he viajado, este es el peor. Estamos aquí ya en el bus, nos ha tocado los últimos asientos y me parece que este es uno de los peores buses que he usado y el de atrás no tiene para tirarse para atrás. No sé, miren este bus. He viajado en otros buses de alza que han estado mejor. Va a ser un viaje muy largo y en este bus no me lo imagino. No lo veo ni para dormir. Me iré más incómodo que bueno. Y a las 5 luego tenemos el transbordo en Murcia para Alicante. Como les he dicho, no había bus de Madrid a Alicante directo. Nos veremos en Murcia. Hasta más tarde. Y hola chicos, ahora estamos en la estación de autobuses de Murcia. No había bus directo de Madrid a Alicante, estaban llenísimos. De hecho, el bus que pillamos estaba todo tan lleno que nos dieron como un bus aparte de reserva porque no era el mismo bus normalmente de alza. Esto suele pasar cuando hay sobreventa de billetes de bus. Entonces vamos. Las hemos pasado muy, bueno, yo la he pasado muy mal porque ha sido muy incómodo, el aire era muy escaso, había aire así corriendo por los lados, no era el aire suficiente. El bus sale a las 7, teníamos la opción de pillar uno a las 6:15, pero llegábamos a Alicante a las 8:55. Entonces hemos pedido, porque ando con mi bro que está aquí al lado moviendo la botella, es el que está moviendo la botella, el otro es de las 7. También podíamos haber pedido uno a las 6:15, pero obviamente íbamos a llegar a las 8:55, entonces dijimos no, vamos a pedir el de las 7, llegamos a las 8:10. Claro, vamos a llegar más temprano y pues bueno, ha sido la única opción que hemos tenido hasta llegar a Alicante. Quizás yendo para Zaragoza, tal vez hubiéramos podido llegar también a Alicante, no lo sé. Y todo esto ha sido por ahorrarnos dinero. Nos hemos ahorrado bastante dinero porque hemos pillado el abono único y con el abono único puedes viajar por toda España casi gratis, ¿sabes? Ahora también está el verano joven que te ponen descuento en los trenes y esa estación de autobuses es patética. Es muy random, ¿no? La gente está durmiendo en todos lados. Pues bueno, normal, ¿no? Normal, cosas que pasan cuando viajas. Estamos aquí en el bar de la estación de autobuses y hemos pedido una empanadita colombiana. Casualmente venden aquí. No sé si es colombiana o venezolana. Con ají y un café. Vamos a ver ahora cuánto me cobran por esto. No creo que pase de 5 euros, la verdad. Buen provecho a todos. Estaba muy rica la empanada, no tengo quejas sobre ella. Me ha gustado, me ha llenado. Y lo mejor de todo es que, bueno, estoy bien. Y me siento un poquito mejor. Creo que lo caliente me ha hecho sentir un poquito mejor. Espero mejorarme de esa gripe porque me siento un poquito mal, la verdad. Muy mal. Alrededor de 45 o 55 minutos estaremos otra vez en un bus a Alicante y luego en un tranvía a Benidorm. Vaya viaje que nos ha tocado. Hola chicos, ha llegado el bus para Alicante ya. Vendría siendo este es el bus que tenía que haber venido en un principio a Madrid, pero no había, entonces bueno. Chicos, este sí es el verdadero bus, no como en el otro que ni pantallita teníamos. Tiene hasta juegos esta vaina, vean. Me meto aquí, miren. Tiene esta película, podcast, juegos, series, música, libros,
información de la ruta, canales y tal, internet, de todo. Esto fue lo que nos faltó en el otro bus, solamente que no había. Ya hemos llegado a Alicante y ahora vamos a coger el tranvía en el centro.